Muy buenas noches. Volvemos otra vez a la realidad. Algunos de ustedes, y me incluyo, andábamos de vacaciones, pero ya la realidad nos alcanzó. Antes de empezar a discutir el tema de esta mesa, queremos recordarle que la sesión anterior, el lunes anterior, había sido pregrabada. No es que estuviéramos en el limbo o que nos hubiéramos vuelto locos y no tratáramos el tema que hoy sí vamos a tratar. Es que el programa fue pregrabado. Dicho esto, vamos a lo importante. Y lo importante, no necesitan ustedes adivinar, es el aumento en los precios de la gasolina, el gas y otros combustibles que tuvo lugar al inicio de este año de 2017. Ese aumento que fue, es y sigue siendo considerado sustantivo, ha provocado una serie de protestas, rechazos, que eso es lo que analizaremos a lo largo de este programa. Le pusimos a esta primera parte, ¿y ustedes qué hubieran hecho? Porque fue justamente lo que preguntó el presidente Peña Nieto cuando se presentó en televisión, varios días después de que ya estaban las protestas en la calle, y nos conminó, bueno, ¿y ustedes qué hubieran hecho? ¿Qué hubieran hecho ante esta necesidad de aumentar los ingresos o por lo menos disminuir las pérdidas del fisco? Porque la gasolina estaba siendo subsidiada desde hacía mucho tiempo. Y ya no se puede más. No se puede más porque estamos importando más del 50% de la gasolina que consumimos. El peso se ha devaluado. En realidad se dice estamos importando la gasolina más barata que podemos desde Houston. Y bueno, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Hubieran seguido subsidiando, entonces afectando los programas sociales, creando más déficit, pidiendo que la deuda aumente? Vamos a tratar, en primer lugar, ese tema. ¿Qué hubieran ustedes hecho? ¿Listo? ¿Qué hubiéramos hecho? Es muy sencillo. Desde el primer día del gobierno, empezar una política de austeridad y honestidad, una campaña para eficientar en serio la práctica del gobierno, porque el sello que recorre transversalmente las actividades del gobierno federal y de la mayoría de los estatales, incluido al DF, es la ineficacia y el burocratismo. Me parece que con eso y con una revisión a fondo de la estrategia para combatir, enfrentar la violencia criminal, hubiera sido una agenda lo suficientemente llena para poner al presidente Enrique Peña Nieto a la altura de lo que parecía, porque la firma del Pacto por México al día siguiente de su toma de posesión era un augurio extraordinario, 90 y tantas reformas a profundidad que se fueron diluyendo gradualmente en la medida en la cual el presidente demostró que su proyecto reformista estaba basado en el discurso, en la retórica, pero no en la determinación de quien está dispuesto a poner el ejemplo, que es lo que no hizo Enrique Peña Nieto, que ahora nos pide austeridad a nosotros cuando él no está dispuesto a darla. Yo diría, ante lo que pides, y me da gusto que Sergio esté planteando qué es lo que él hubiera hecho, porque la mayor parte de los artículos que he leído como respuesta a esta pregunta de Peña Nieto ha sido qué no se debió haber hecho para llegar a esta situación, ¿no? O sea, por ejemplo, Gerardo Esquivel decía en un artículo muy bueno que el gasolinazo es producto de la fracasada política energética y la política fiscal desde hace 10 años, que tiene toda la razón, o más de 10 años. Pero a mí me gustaría analizarlo con el qué, por qué, cómo y cuándo, ¿no? El qué es, en efecto, quitarle el subsidio a las gasolinas. Creo que buena parte de los economistas o los expertos en este tema llevaban mucho tiempo diciendo que
no era una medida correcta, una política correcta, subsidiar a la gasolina como lo hemos venido haciendo en México desde hace mucho tiempo. Y los factores ya los dijiste ahora en este momento tú. ¿Por qué ahora? Bueno, pues porque subieron los precios, ahora dicen de la molécula, muy elegantes, el transporte, el tipo de cambio y la cantidad de gasolina que importamos. Bueno, el cómo y el cuándo. El cómo sí fue fatal. La comunicación, hay secretarios que están totalmente desaparecidos. El secretario de Energía, yo no sé si ustedes lo hayan visto, pero sí, prácticamente nada. Fue el secretario de Hacienda, además a cargo de una medida que estaba tomada ya por el anterior secretario de Hacienda, que era Luis Videgaray, ¿no? Pero pienso que un gasolinazo del 20%, ¿sí?, no aguanta razón alguna. Yo sí creo estas 4 razones del transporte, el tipo de cambio, etcétera, y también creo que el subsidio a la gasolina beneficia mayormente a las clases superiores, al 20% de ingresos más altos. Ahora, si no hay píldora que pueda, no hay líquido que te pueda hacer tragar la píldora del 20%, creo que lo hicieron muy mal y en muy mal momento, y que sobre todo no fue acompañado de medidas como las que está hablando Sergio Aguayo. Nos aventamos un diciembre de bonos extraordinarios, engaños por parte del gobierno, revelaciones por los institutos, las academias, las organizaciones sociales, revelando cuánto han robado los gobernadores, bonos del IF para los órganos de autonomía institucional, para el Poder Judicial, etcétera, y en ese momento sí te recetan esto con lo que van a ahorrar 200,000 millones de pesos. Yo quiero cerrar con una propuesta un poco de distinto orden. Leía en una columna de Sergio Sarmiento que los 200,000 millones que nos vamos a ahorrar por el subsidio a la gasolina equivalen al 14% de las participaciones que se van a los estados, del dinero que manda la federación a los estados. Yo estoy segura que esos 200,000 millones de pesos podrían salir de los estados, o más bien del desvío de recursos que se han hecho por parte de los gobernadores en el último año. Esa sería mi propuesta, y esto sin afectar a la población de los estados, porque ese dinero no ha ido, como tú decías que es el fondo de lo que tú dices, no ha ido a donde tenía que haber ido. Yo creo que el enojo, este aumento del precio de la gasolina detona un enojo que se venía acumulando desde hace tiempo. El año pasado en particular, de corrupción, de impunidad, de los privilegios de la clase política, y aquí sí toda la clase política, no solamente el gobierno, no solamente el PRI, la clase política, porque hubo recortes desde el año pasado, bueno, en relación con la crisis económica, pero la clase política no se recortó prácticamente nada de sus privilegios, de su financiamiento. El IFE sigue siendo muy caro y también tienen muchos privilegios que no tocan, eso sí no los tocan para nada, vales de gasolina, que todo eso podría no representar mucho dinero en términos de, con eso vamos a poder subsidiar, no. Pero simbólicamente, es decir, un acto de solidaridad, de sensibilidad, de decir, bueno, nosotros no vamos a pagar el aumento, es decir, ellos no van a pagar el aumento de la gasolina porque tienen vales de gasolina. Son una serie de privilegios que pagamos nosotros, por supuesto. Entonces, esa falta de sensibilidad política de todos los partidos, o casi, en todo caso, de la clase política, pues es obviamente que agrega al enojo, más allá de la racionalidad económica o no de esta medida, o de si se hubiera podido aplicar de otra forma, o por plazos, o de manera más gradual, etcétera. Pero esa falta de sensibilidad de la clase política, repito, no solo el PRI, yo creo que está atizando mucho este enojo. Pero hay muchos datos por ahí en este asunto. Por ejemplo, se había planteado la total liberalización de la gasolina para el 18. Sin embargo, es un año antes, por razones a lo mejor, sí, la devaluación del peso, el alza del precio del petróleo, pero el PAN había planteado hacerlo desde hace un año. El PAN había presentado una iniciativa para que desde el 16 se viniera esta liberalización. No lo aprobó el PRI por razones electorales. Es decir, venían una elección con 12 gubernaturas, dijo, no nos puede pegar. Ahorita lo adelanta tal vez también con un criterio político electoral, es decir, mejor que sea ahorita y no al 18. Claro que entonces ahorita lo que se pone en riesgo es el Estado de México,
que es muy importante para el PRI, más allá de la sucesión del 18. Pero quién sabe si eso se vaya a traducir o no, es una posibilidad electoralmente. Pero si hay un criterio político electoral ahí también, que igual y el gobierno dijo mejor de una vez. Es decir, ahorita mejor vamos con la esperanza de que esto se vaya diluyendo, que con medidas como las de bajarse el 10%, digamos, de la burocracia alta, puedan apaciguar un poquito los ánimos y que para el 18 ya esto ya esté cerrado. Esa era la idea original, pero volvamos. ¿Qué hubiera hecho usted? Me recuerda mucho ese letrero en una de las campañas presidenciales de Estados Unidos, en ese momento álgido entre demócratas y republicanos, no en el de ahora, en el del pasado, que decía, "It's the economy, stupid". Fíjense en la economía, no hay que traducirlo como estúpido, sino como tonto. Yo diría aquí, es la legitimidad, señor. ¿Qué es lo que hubiéramos hecho? Hubiéramos sabido desde el primer día de gobierno del 2012 que había un déficit de legitimidad y nadie puede atentar contra la economía moral de un país, que eso es lo que está en juego. El grueso de los ciudadanos se siente afectado, traicionado y violado, diría yo, por el hecho de que su clase política vive en una burbuja, vive en un estrato superior, no tiene que ver con los problemas cotidianos. Entonces, ¿con qué derecho se le echa encima este gasolinazo? Bueno, solamente se puede hacer en función de que no haya subsidios, de que sanear la economía, etcétera, si se tiene la legitimidad, si se ha acumulado un gran capital de legitimidad. Entonces, ¿qué hubiera hecho usted? Bueno, acumular esa legitimidad desde el primer día, con una sensación de que estamos necesitando evitar lo que ahora se tiene. El descrédito de no solamente de un gobierno, sino de un sistema de gobierno, de todo un arreglo político. Pero, insisto, esto, ¿qué lo hubiéramos hecho? Lo hubiéramos hecho antes, no ahora. Ahora ya es demasiado tarde. También esa pregunta del presidente refleja su desesperación y es muy similar a la que se planteó en algún momento Felipe Calderón con la guerra contra el crimen organizado, o la pregunta que hace Vicente Fox y yo, ¿por qué? Los tres son personajes que a la hora de ver la realidad de un país que se está desestructurando o desquiciando, no tienen una solución porque no están preparados psicológica e intelectualmente, y ética y moralmente, y carecen de la legitimidad para enfrentarse, para apegarse a la definición de estadista de Hegel, de quien interpreta la realidad, propone cómo resolverla y es capaz de hacerla. Y Enrique Peña Nieto, con esa pregunta dice, es hasta donde llegué. Y a donde llegó es muy poco, porque lo que refleja es una insensibilidad ante su sociedad. Vamos, recapitulemos. Tú hablabas de diciembre, María Amparo, muy bien. Te faltó decir una cosa, el presidente se fue a jugar golf. Tomó su avión y se fue a Sinaloa a jugar golf, porque a Sinaloa hay todo tipo de especulaciones, no me meto. Pero se va a Sinaloa a jugar golf y manda a sus secretarios, a sus gentes para que informen del gasolinazo y guarda silencio durante varios días porque no tiene qué decir. Y lo que ha dicho, lo que dijo el día de hoy en el acuerdo famoso que supongo discutiremos en el siguiente bloque, es lamentable, porque es un regreso al pasado. Él se refugia en el pasado porque es lo único en donde se siente cómodo, y el pasado es Atlacomulco y sus reglas, que huelen a naftalina y que no tienen la sensibilidad para entender a su sociedad. ¿Verdad? Ya no nos queda tiempo, pero no se nos vaya porque vamos a seguir insistiendo en este problema. Espérenos un momentito y volvemos.
Regresamos y aun cuando nos quedamos con muchas ganas de seguir discutiendo los temas de legitimidad y de gobernabilidad, los tocaremos en el siguiente bloque. Ahora nos queremos concentrar en el mensaje del presidente de este mediodía, en donde se emite un acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, que sí nos manda como regreso no al futuro, regreso al pasado. Sí, la era, usted se acordará en los años, algunos se acordarán, la era de los años 80 y los pactos de estabilidad económica, cuando sufrimos una inflación durante 2 décadas y entonces pues se puso de moda esto de hacer los pactos. Hemos leído con detención los 4 este pacto y, entre otras cosas, pues lo que encontramos, voy a decir mi parte y después que cada quien corrija, ¿sí? Viene en 4 ejes: proteger la economía familiar, fomentar la inversión y el empleo, preservar la estabilidad económica y preservar y fortalecer la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho. No quiero aparecer como pesimista ni amargada, sobre todo no quiero aparecer como amargada, pero sí me veo en la obligación de preguntarme si estas 4 no son las 4 cuestiones que definen al Estado mexicano y son los 4 pilares de cualquier política gubernamental, ¿sí? Tienes que proteger la economía de la población, tienes que fomentar las inversiones para poder proteger esa economía, tienes que preservar la estabilidad económica, que lo habían hecho muy bien hasta estos 3 años en donde ya se ha subido la deuda, así que qué bueno que vayan a echar reversa, y preservar y fortalecer la cultura de la legalidad del Estado de Derecho. Un poco regresando al discurso de Lorenzo, el problema es que las palabras ya no nos están alcanzando, y no nos están alcanzando por cuestiones justificadas, porque nos han repetido esto que es, y yo creo que cualquier gobernante querría hacer esto, pero pues les ha ganado más el engaño, les ha ganado más la opacidad y les ha ganado más la voracidad que las obligaciones que ha tenido el Estado. No es que esté en desacuerdo con este acuerdo, pero sí me parece limitado dado las condiciones actuales. María Amparo, un comentario. No nos están faltando las palabras, les están faltando a ellos las palabras. Nosotros las tenemos muy claras y por nosotros, digo, la sociedad, sí sabemos lo que queremos. Lo estamos pidiendo todo el 2016 y antes estamos pidiendo lo mismo. En lugar de responder a los reclamos de rendición de cuentas, austeridad, combate a la corrupción, Estado de Derecho, atención a las víctimas, nos regresan al pasado, a los pactos de los años 80, que eran muy sencillos. El gobierno prometía que iba a proteger la economía y que no va a haber alza de precios, los empresarios prometían que no iban a subir los precios, los obreros que iban a vigilarlos a todos y iban a protestar. ¿Y en dónde está la sociedad y en dónde están los partidos? De repente se les olvidaron que ya no son... Esto es un pacto de los años 80, del PRI de los sectores. Aquí solo faltan los militares para regresar a los 40, pero no. En los 40 el PRI tenía un sector militar, hasta el 46 lo tuvo. Yo lo veo como una expresión de que se les acabó el diccionario y que es un Estado a la deriva, con un capitán en estado de ausencia. Sí. Veamos esto. Nada más, no se los voy a leer completito, pero ¿quiénes firman esto además del presidente? El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el presidente del Congreso del Trabajo, el de la CNC, la Confederación de Cámaras Industriales, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, etcétera. La CROC. Y ellos, que ¿a poco nos representan? No me digan. Es la primera vez que tengo esta noticia. Se supone que estos señores representan sus intereses, y eso es un suponer, porque yo no sé si la CNC representa los intereses de los campesinos. Pero en fin, como dice Sergio, ¿y dónde están los partidos? Que tampoco nos representan, por cierto. Entonces, ¿qué le dice esto de que no hay más una sola medida concreta? Vamos a bajar 10% la partida de los salarios de los mandos altos. Bueno, algunos de los mandos altos que están muy bien pagados van a resentir eso, pero otra parte del gobierno no necesita de su salario.
¿Para qué? Si tienen los moches, tienen los acuerdos con aquellos a los que les dan la obra pública. ¿En dónde está la idea, la promesa vieja de perseguir a los corruptos? ¿Dónde está? No está. Entonces, ¿qué es este papel? Yo no sé si va a servir esto realmente. Políticamente creo que no va a servir, es decir, políticamente está ya muy desbordado el ánimo. Cualquier explicación que das técnica, económica, la gente ya no quiere saber de eso, está muy enojada políticamente. Es una reacción tardía también, en todo caso, al descontento que se ha manifestado en estos días, lo cual habla de la falta de prevención del gobierno por un lado, es decir, pero también de los partidos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, salvo Morena, todos aprobaron la ley de ingresos que implicaba justamente esta alta de... No exactamente en 20%, porque ellos dicen había una banda máxima y una mínima y se fueron a lo máximo. Bueno, pero de todas maneras esos partidos ahora, al ver la reacción de la gente, se ponen del otro lado, decías, ¿dónde están los partidos? En el Congreso queriendo echar para atrás esta medida, queriendo bajar por lo menos parte del impuesto del IEPS, y en el caso de Morena incluso de regresar al subsidio. Morena fue el único que no votó por la ley de ingresos, porque no está de acuerdo. Algunos por ahí también de otros partidos, pero no la mayoría, de regresar al subsidio, aunque ya no haya recursos para el subsidio. Los recursos con los que se subsidiaba la gasolina antes ya no están, porque era precisamente a partir de la venta del excedente de petróleo que vendíamos. Esos recursos ya no están. Pero los partidos ahora dicen, mira la reacción de la gente, los partidos de oposición se van a tratar de revertir esta medida que ellos aprobaron para sacar raja política, eso también ahí está. Dice, los partidos no nos representan, legalmente representan al 45% del electorado que votó por ellos. Ahí están representados, porque luego pues, te pueden o no gustar sus decisiones, no tenemos muchos mecanismos que digamos para presionarlos, pero legalmente representan al 45% de la última elección federal. Pero van por otro lado, efectivamente esto no corresponde. Los partidos seguramente van a reaccionar, los de oposición, negativamente ante esto y van a tratar de revertir en el Congreso. Probablemente no puedan hacerlo porque el PRI no lo va a hacer con sus aliados, el Verde, etcétera, pero la posición de los otros partidos va a ser tratar de revertir en alguna medida el gasolinazo. En efecto, y ya hay iniciativas en ese sentido de Morena y del PRD, pero qué bueno que traes a la mesa el Congreso, porque el Congreso ha sido un actor que se ha ido limpio en este proceso del gasolinazo, y de limpio no tiene nada. No solamente abonó a todo este clima de, digamos, de corrupción y de abuso de recursos públicos y de desvío de recursos públicos hacia el fin de año que conocimos todos, sino que fue el que aprobó, como dice José Antonio, la ley de ingresos y aprobó el adelanto de la liberalización de los precios de la gasolina, así que hoy no se pueden llamar a engaño. Eso por un lado, así que al Congreso también hay que pagarle la factura porque somos un país muy presidencialista y siempre va para allá. Ahora, regresando al presidente, que es el que está proponiendo este acuerdo, que ya dijimos todos y creo que acordamos que es como de los 80, pero que no están, obviamente los partidos no quisieron firmar, como el Pacto por México, el Congreso tampoco, no veo la firma de la Suprema Corte de Justicia tampoco diciendo que ellos también se van a bajar bonos y salarios, ni tampoco de los órganos autónomos, pero regresando, porque me miras así, pero regresando a lo que decía de, ¿qué es esto, sí? Realmente hay medidas concretas, hay una otra medida concreta que no sé qué bien a bien que hace aquí, que es para los de 65 años y más, ¿sí? Como que no está como legado, aunque ya unos ya estamos y otros para casi llegando. Pero bueno, realmente no deberíamos de haber esperado, en vez de frases que no tienen contenido, como modernizar el transporte público y facilitar la movilidad urbana o mejorar las condiciones de crédito a través de la banca de desarrollo. No, daré a las pymes tantos créditos para tal, ¿no? Para modernizar que consuman menos gasolina, los transportes en los que llevan las mercancías, ¿no? Entonces, se les va a dar eso. O sea, en México se mueve 80% de las mercancías por autotransporte. No nos podían decir modernizar el transporte público, o sea, de cada peso recaudado se va a ir 25% para la inversión en transporte público. O sea, esas son medidas
con que nos hubieran dado 4 o 5 y no, pues, buenos deseos como fomentar, como proteger y como preservar. Perdón que insista, el Estado anda a la deriva. Pues sí, bueno. Vamos, sí, no, bueno, es que tenemos que asumirlo y decirlo con todas las palabras, no hay y dirección. reiterarlo, sí. Y reiterarlo, porque pongo una comparación, la corrupción de Obredecht, esta empresa gigantesca brasileña que tenía una división dedicada a corromper funcionarios. Desde hace meses sabemos, y voy a comparar, que corrompió a funcionarios de Pemex, de Petróleos Mexicanos. Y no nos dan la información. Y no nos han dado la información. Y a políticos peruanos. En Perú ya crearon una comisión y esta empresa brasileña ya les va a entregar 32 millones de dólares para empezar a reparar el daño. En México no ha habido una dependencia, ni la Secretaría de la Función Pública de Arely Gómez, ni la Auditoría Superior de la Federación de Juan Manuel Portal, que salga a decir, mucho menos la Suprema Corte, que salgan a decir, vamos a proceder, tomando este caso para averiguar quién en Pemex, no quiero decir nombres, pero quién recibió 10 millones de dólares, no es cualquier cosa. Pues nadie lo hace. No, nadie, ni nos dan la Y lista de debería las de ser, gasolineras tampoco. en primer lugar, están... el presidente el que pregunta, ¿y usted qué hubiera hecho? Bueno, una de las cosas que hubiera hecho es, a ver, estos brasileños, ¿a quién corrompieron? Aquí está el nombre, yo lo puse en Pemex, yo los puse en Pemex, pero me equivoqué y aquí están y van a pagar. Y a la empresa brasileña que nos devuelvan los dineros como los peruanos. Aquí es en realidad un papel que no tiene mucho sentido. ¿Y la ya. ordeña de los ductos? No sé, no está tampoco, ¿sí? En las medidas concretas. No, aquí no aparece. La ordeña de los ductos y los litros de 900 mililitros. Son cosas que tendríamos que estar ahí. La modernización para transportar las gasolinas en este país, que las encarecen, es uno de los factores que encarecen. La falta de ferrocarriles. ¿Por qué destruyeron los ferrocarriles ahora que dicen que van a tratar de hacer más barato el transporte? El ferrocarril es uno de los que deshicieron en función y en favor de los intereses de quienes manejan y es uno de los elementos carreteros. de la productividad en los distintos países. Nosotros movemos 80% en autotransporte, Estados Unidos mueve 80% a través de trenes, ¿no? O barcos, ¿no? Bueno, pues nos despedimos y seguiremos hablando ahora de la otra parte que ha provocado también el gasolinazo. El presidente Enrique Peña Nieto tenía meses pidiendo la unidad y finalmente la obtuvo porque, según una encuesta de Reforma publicada el día de hoy, el 99% de los mexicanos estamos contra el gasolinazo. Es decir, estamos unidos finalmente en contra de Enrique Peña Nieto. Solo el 1% apoya el gasolinazo. Y el 67% de la población apoya las protestas, siempre y cuando sean pacíficas, y hay que subrayarlo. En este sentido, la pregunta muy especulativa que está surgiendo es cuál va a ser el impacto de esa protesta. Algunos dicen el impacto va a ser electoral, otros que se va a desinflar con fuego fatuo, una llamarada de petate, y hay quienes, catastrofistas, auguran el inicio de una guerra civil. Me voy a algunas estadísticas que he estado trabajando para responder a esta pregunta, ¿a dónde va la protesta? Porque revisando las protestas en México y en otros países, este tipo de expresiones de energía social generalmente se canalizan por las instituciones existentes, terminan canalizándose en el corto plazo o sirven para crear nuevas instituciones, siempre y cuando se mantengan pacíficas, por supuesto. Pero si hay un organismo guerrillero, una organización guerrillera, como había o varias, como en México en los años 70, pues fortalecen a las guerrillas, o también después del movimiento del 68 se fortalecen partidos de oposición, revistas, críticas, etcétera. Y en ese sentido,
Me voy a una cifra que baso en diferentes encuestas, el 80-50-20. El 80% de los mexicanos tenemos conciencia de nuestros derechos. Solo el 50% quieren participar, hacer algo. Pero solo el 20% participa. Es decir, hay un enorme déficit entre esa energía, esa protesta que uno ve en redes sociales, generalizada, y su expresión organizada. Y aquí la pregunta para la cual no hay respuesta, y simplemente lo planteo como punto de partida, es si ese 20% que está formado por organismos civiles, movimientos sociales, partidos o aquella sector de partidos de auténtica oposición, medios de comunicación independientes, entre otros, bastarán para crear un movimiento, una coalición ciudadana que tenga impacto en las políticas públicas. Yo soy optimista y esperaría que así fuera, pero a ciencia cierta nadie lo sabe. De lo que no tengo ninguna duda es que en el 2017 sí va a ser un año en el que la sociedad se va a movilizar de múltiples maneras y sería deseable que coincidiera, que mantuviera la agenda mínima que ahora tenemos, que se expresa en contra del gasolinazo, pero lo que está atrás del gasolinazo. A mí me llenas de optimismo y de gozo con esas cifras de 80, 50, 20. No las comparto, Sergio. Yo creo que si tuviéramos México y casi cualquier otro país, el 20% de la sociedad dispuesta a luchar por sus derechos, a demandar, a elevar el listón de exigencia del gobierno, otro gallo nos cantara. Porque aquí también hay que hacer una crítica que, en efecto, pues hay poca participación. Dudo que haya 20%, bueno, 80% con conciencia de derechos, 50% nos decías que estarían dispuestos, pero 20% que en la realidad lo hacen, ¿no? Pero bueno, yo te las creo, lo estás documentando. Sí creo que hace falta deslindar las protestas, más allá de que uno pueda pensar que son legítimas o no, las protestas por el gasolinazo que hicieron, por ejemplo, los transportistas, ¿sí? Puede uno, el modo, decir, oye, no se va a ir a ordeñar la pipa de Pemex a raíz de la protesta, o no puedes tampoco molestar a toda la gente que viene hacia México y parar las 5 entradas de carretera y tener bloqueos como los que tuvimos y desabasto, ya no de gasolina, sino de mercancías. Eso es una cosa que podemos discutir cómo se hizo. La otra es la del vandalismo que también vimos en las calles, las 180 o las 360, según las cifras que tomes, tiendas de conveniencia o comercios tipo el Walmart y Superama y Gigante, bueno, Gigante ya no hay, Soriana y esas cosas. Esos, sí, simplemente hay delincuencia pura y dura que viene de un llamado de las redes sociales y un engaño, y se aprovecha porque veíamos camionetas, pues, de los últimos 3, 4 años en donde la gente metía, pues, pantallas de plasma y celulares y iPhones y cosas que, bueno, pues son de precios muy elevados. Esa gente ni tiene necesidad, ni le está pegando el gasolinazo, ni ninguna cosa por el estilo. Entonces, creo que fue aprovechar una coyuntura, ¿sí?, para desestabilizar. Se dice la policía cibernética, y ahora en la mañana vi también una de Gobernación, la primera del DF, que son orquestadas. Hay muchos ahí, sabemos que son orquestadas, no porque fue a través de las redes sociales, no sabemos quién las orquestó, el origen realmente no lo conocemos. Hay gente que dice que va a beneficiar al PRI y otros a Andrés Manuel. Yo creo que no beneficia a nadie. Andrés Manuel López Obrador no lo beneficia porque es un partido y un individuo que por las buenas o malas razones está identificado con manifestaciones violentas, aunque ha tratado, digamos, de deslindarse de esto. Y tampoco lo del PRI como para que alguien diga y llega que venga aquí, que salga el ejército a las calles. Creo que tampoco. Fue un río revuelto. Fue como en el 2011 en Londres, ¿no?, que hubo un saqueo muy similar. Pero creo que esa parte sí hay que condenarla y separarla de esta molestia, este malestar social
muy legítimo que hay entre la población. Tengo la impresión de que al gobierno o alguien dentro del gobierno le apostó a la idea de que al final de cuentas el público mexicano acepta que le pasen estas cosas porque sabe que no tienen ninguna posibilidad de modificar esas decisiones que se toman en la cúpula. Hay un gran cinismo, el cinismo político en México, vaya que si tiene raíces, no se puede hacer nada. Viene la independencia, la guerra de reforma, la revolución y todo sigue más o menos igual. La injusticia básica, la estructuración de la sociedad, pocos que ganan mucho y los muchos que ganan poco. Entonces, con base en esta suposición, vamos, ahí va el gasolinazo, van a haber algunas protestas, se van a callar porque no van a poder hacer ni quieren hacer nada. El cinismo es una manera de inhibir la participación política, es un paralizante. Pero si logramos superar el cinismo, que es lo que Sergio quisiera, entonces derrotaremos a uno de nuestros elementos constitutivos de la cultura cívica tradicional mexicana. Creo que estamos en esa posibilidad apenas ahora de hacer a un lado el cinismo histórico, un cinismo que viene de la colonia, de ser colonia. Bueno, no se podía hacer nada, somos súbditos. Su Majestad toma una decisión en Madrid y más o menos la puedes aceptar o violar un poco aquí, pero es una cosa que viene casi del cielo. Probablemente ahora no. Y si nosotros derrotamos nuestro propio cinismo, ganaremos mucho para nosotros mismos. Yo creo que, vinculado a lo que dices, es efectivamente en México lo que sí vemos son niveles de participación menores que en otros países. Nos movilizamos mucho menos que en otros países, incluso por menos, por algo menor de pronto se movilizan. Lo hemos visto en Corea también, con un asunto de corrupción menor en relación con la presidenta de Corea, y las movilizaciones son impresionantes, ya la van también a procesar. Y lo hemos visto incluso en varios países de América Latina, con quien compartimos una historia común, y sin embargo allá se movilizan mucho más, no en todos los países, pero sí en muchos, por cosas menores o iguales en todo caso, de niveles de corrupción y abuso del poder que en México. Y aquí somos muy desmovilizados. Y cuando pasan estas cosas, entonces vienen las ideas de decir, ahora sí se van a movilizar más, van a ser más consistentes, porque lo que sí ha pasado en otras ocasiones y puede volver a pasar aquí, y esa es la apuesta del gobierno, es la gente se cansa de movilizarse, no se ve por lo pronto por ningún lado, salvo en los partidos de oposición que quieran reducir por lo menos el impacto del gasolinazo, que se disminuya. El gobierno está firme en que no, por razones económicas, en fin, lo que él dice. ¿Cuánto va a durar la movilización y las protestas pacíficas antes de que la gente se canse y de repente ya diga, pues ya asimilamos este otro golpe más, digamos, sin que tenga una consecuencia política directa? Queda poco tiempo, precisiones. El 20%, bueno, todo viene de las encuestas mundiales de valores y de las varias encuestas que he estado trabajando durante años. El 20% es los ciudadanos que han firmado una carta, que es la forma, es el cruce, cuando alguien está dispuesto a poner su nombre y su firma. Pero la tasa de participación activa en organismos civiles es más baja. Estamos hablando entre el 5 y el 10% de la población está involucrado en alguna asociación. Puede ser una iglesia, puede ser una iglesia, clubes deportivos, pero no importa. Son formas de participación que dan estructura. Y eso está muy desigualmente repartido. La Ciudad de México tiene 48 organismos civiles por cada 100,000 habitantes. El Estado de México tiene 7. Por eso es que ves tanta disparidad. Hay más anarquía en Ecatepec que en delegaciones de la Ciudad de México, porque termino con una cifra negra. Aquí me refiero a capital social positivo, pero luego hay el capital social negativo que también está organizado ilegalmente para hacer saqueos, para asaltar. Es decir,
Pero la sociedad mexicana ni es pasiva ni está desorganizada. Le faltan canales y una movilización como la actual, estoy convencido, va a reforzar lo que ya existe y crear cosas nuevas. En fin, parece que se nos acabó el tiempo, regresamos. Bueno, y algo que también ocurrió la semana pasada fue un cambio en el gabinete, un cambio importante. Sale la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, y entra Luis Videgaray. Ya se sabía desde días antes que ese cambio se iba a dar. Incluso desde que ganó Trump, en automático muchos dijeron, mira, ese es el pase para que regrese Videgaray. No sé si al gabinete, pero sí como interlocutor principal del gobierno de Donald Trump, porque él es el que había sido el interlocutor a lo largo de la campaña, él es el que logró vínculos cercanos al equipo de Trump, etcétera. En cambio, Claudia Ruiz Massieu se había identificado con el equipo de Hillary Clinton, es quien había mantenido la interlocución de Hillary Clinton, con Hillary Clinton. Entonces, gana Trump y para el gobierno, pues lo que le conviene es tener una interlocución con Trump de la que ya estaba establecida. Y en automático también es el elemento para justificar el regreso de Luis Videgaray al gabinete. No es que esté bien, no es que la gente lo haya recibido bien, para nada. Incluso Luis Videgaray, en un acto como de humildad o de quedar bien con el cuerpo diplomático, dice, vengo a aprender, que le salió el tiro por la culata, porque entonces están diciendo, oye, no estamos para aprender ahorita y para becas de un curso de verano de diplomacia. Es decir, ustedes llevan 40 años, 30 años aquí aprendiendo diplomacia y haciendo la diplomacia, yo vengo a que me enseñen en una situación crítica. Bueno, en realidad tampoco José Antonio Meade sabía del tema, Claudia Ruiz Massieu tampoco. Y nos podemos ir hacia atrás en otros gobiernos, Ernesto Derbez, que sabía de diplomacia, tampoco. Pero tuvo la mala ocurrencia de decirle eso, yo vengo a aprender, y le salió por el tiro por la culata. Pero esta decisión tiene que ver también con la sucesión presidencial. Yo no tengo duda de que el favorito de Peña Nieto es Luis Videgaray. No quiere decir que él vaya a ser el candidato del PRI. Le están dando una nueva oportunidad en lo único que podía jugar ahorita, que es la negociación con Trump. Suponiendo que le vaya relativamente bien, que está muy difícil, que no le vaya tan mal en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, migración, etcétera, podría ser una carta para ser el candidato del PRI. Desde luego creo que esa es la jugada del propio Videgaray, que por eso tiene que regresar, bueno, por eso regresa al gabinete, y yo creo que esa es la expectativa de Peña Nieto. De todas formas, aunque fuera el candidato del PRI, que lo veo difícil, eso no garantiza para nada el triunfo del PRI, no, con todo lo que estamos viendo, en absoluto. Y sobre todo Videgaray es una figura muy impopular, creo que dentro del PRI, pero sobre todo fuera del PRI. Bueno, no hay muchos populares dentro del PRI, ¿no? Ya hay, digamos, sí, veo una crisis al interior del PRI porque no es popular su presidente, aun cuando Osorio Chong, el secretario de Gobernación, tenga el mayor conocimiento y que haya sido pues bastante con efecto teflón, porque digo, le cayó a Ayotzinapa, el Chapo se le fugó, Nochistlán, etcétera, con todo, pues sigue arriba en las encuestas, pero no hay favoritos. Incluso si volvemos al gasolinazo, vamos a ver si el gasolinazo no es el equivalente del IVA en el 95 de Roque, ¿se acuerdan de la Roque Señal? Cuando se subió de 10 al 15% el IVA y la famosa Roque Señal, y que después se pierden por primera vez en 97 las elecciones, ¿no? Y hay un gobierno sin mayoría, así que le puede pasar. Luis Videgaray, desde luego, tampoco es popular. Yo creo que más bien está posicionado para volverse factotum en la sucesión, más que él mismo ser el candidato. Pero en fin, pero puede intentarlo, ¿no? Puede intentar, pero es especulación. Es cierto lo que dice José Antonio, vaya, desde Gurría cuando lo nombran después de ser secretario de Hacienda, secretario de Relaciones Exteriores, tampoco tenía experiencia diplomática. Esto ya viene de hace mucho tiempo. No creo que la pueda hacer mejor o peor que otro que tuviera mayor experiencia. Va a ser endiabladamente difícil la relación con Trump. Sí sabemos, iba a decir no sabemos qué esperar, pero sí sabemos qué esperar. Ya hemos visto las medidas, por cierto. Toyota me cayó muy bien y General Motors que dijeron no, a mí ni me cuentes. En fin, es un shot, insisto, habrá que darle la oportunidad el problema es que pasa lo mismo que con lo otro que decías tú del gasolinazo, la legitimidad. Bien que mal, la legitimidad en materia de desempeño económico y de transparencia y corrupción no le ayudan a sus credenciales. No.
Y hay en Videgaray, veo yo un indicador de un tema bien profundo, que es la dependencia frente a Estados Unidos. ¿A quién se pone al frente de la diplomacia? Aquel que se hizo el más agradable, el que se acercó al señor que es como Thor, el dios tronante y que nos va a castigar, entonces al que grita y nos lanza maldiciones y rayos, el que es más sumiso y ahí va y le da la mano y le hace gestos de amistad a quien nos ha estado haciendo gestos de enemistad, es al que se pone al frente de la diplomacia. Si eso no es un indicador de dependencia, es decir, la colita entre las patitas, y ahí va a verlo, no nos pegue tan duro, por favor. Hubiera podido hacerse otro tipo de reacción. Yo no me imagino qué será a Carranza o al general Cárdenas, a ver quién es el que es más simpático a nuestro vecino y que ahora se está poniendo duro, a ese lo voy a mandar. Pero ese es el mensaje también que manda con Videgaray. Son varios mensajes, pero uno es para, antes decían, para los toros del Jará, los caballos de allá mismo. Bueno, para Trump, el que sea más aceptable para Trump, que lo dijo, ¿no? Que le caían muy bien el presidente Peña Nieto y el señor Videgaray, que había ya entrado en negociaciones con él. Bueno, esa es otra forma de interpretar, no excluye las otras, es un elemento más para interpretar a Videgaray. En un bloque pasado decía que es un Estado a la deriva y añado que es un gobierno de ocurrencias en la relación con Estados Unidos. ¿Por qué? Recuerdo, en marzo, cuando llega Claudia Ruiz Massieu, llega y anuncia un fortalecimiento y una defensa vigorosa y enjundiosa de México frente a Trump, que ya nos estaba tupiendo en ese momento, el año pasado, para marzo. Hizo lo que pudo. ¿Por qué no tenía plan? No tenía proyecto, porque no conocía el tema, porque de aquí a que entendió de qué iba, pues ya se estaba yendo. Entonces viajó mucho, eso sí, por los consulados y hay que reconocerlo. Puso lo mejor que pudo en una circunstancia. La mandaron al ruedo sin contar con los conocimientos de rejoneadora para enfrentar un toro salvaje. Segundo, también refleja la política a través de las cúpulas, Lorenzo. No solo la lógica del peón acasillado, que coincido, frente a Estados Unidos, bajar la cabeza, sí señor, lo que usted diga. No, sino es la política a través de las cúpulas. Nombra a quien puede acercarse al yerno del presidente de Estados Unidos. Porque ese es su vínculo. Ese es su vínculo. Tampoco es que conozca al Congreso, ni los comités, ni al Partido Republicano. Es al yerno, a lo mejor le funciona, pero lo más grave es que están trivializando un problema de política económica terrible, de política financiera, porque a golpe de tuitazo Trump está debilitando al peso y lo que estamos viendo es que el Banco de México está metiendo, no sabemos cuánto, que eso es ofensivo, que no nos digan si son $1,000 millones, 1,700 o 2,000 millones de dólares los que de nuestras reservas, nuestras, de usted también, los están metiendo para sostener un peso que Trump tumba un día sí y otro también, golpea un día, mientras que ni el presidente ni Luis Videgaray dicen esta boca es mía sobre ese tema. Vamos, es no solo lamentable, sino peligroso, porque a ese paso se nos van a ir las reservas de aquí al 2018. Perdóname, pero al paso que vamos, y si es cierto que han gastado 2,000 millones en una semana, pues andamos mal. Y finalmente, el menosprecio al servicio exterior mexicano. Puros improvisados y al parecer... Ya venía de atrás también, ¿no? Ya venía de atrás. Ya es tradición. Ya es tradición. Es una tradición que menosprecian un servicio que es bueno.
es buen profesional, sabe lo que están haciendo, pero en fin, Estado a la deriva, gobierno de ocurrencias, presidente ausente, ¿qué más queremos? Dependencia, Yo quería dependencia decir, extrema. nada más una cosa, creo que parte de la lógica de meter ahí a Luis Videgaray es, digamos, la parte económica. Si uno lee, cuando le dan el nombramiento, la mayor parte de las instrucciones son en materia económica. Yo creo que va a haber ahí una mancuerna entre Hacienda y Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores había perdido toda la parte económica. Creo que con Luis Videgaray la recupera, y que la apuesta del presidente ahí es ver Obviamente, el TLC y las actividades. La apuesta es el diálogo, la diplomacia, no la confrontación directamente. Probablemente ese es el primer paso, después quién sabe qué pasa. Y con el nuevo gobierno, que no sabemos cuál va a ser el nuestro, del 18, López Obrador tampoco está apostando por la confrontación, por lo menos en el discurso. Dice que se puede convencer, dialogar. Paradójica y curiosamente, quien ha mantenido más un discurso de confrontación es el PAN. Sí. Es el que ha dicho Pero va a que ser hay un que... eje de la elección del 2018. Así es, tienen que aclararnos Trump los va a ser eje candidatos de la elección. qué van a hacer, claro, a partir de lo que haya sucedido este año, a ver qué se logra o no en este año, pero en fin, se nos terminó el tiempo y los esperamos la próxima semana. Buenas noches.